vamos a hablar algo que es bastante importante respecto a lo que hemos llamado, a lo que hemos crecido desde pequeñitos. Hemos escuchado el asunto de tienes que ser responsable. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado esa frase de nuestros padres? Tienes que ser responsable. Así es que en esta mañana el título justamente de mi meditación es responsabilidad personal. Y quisiera empezar con una pregunta, la cual es: ¿por qué es importante la creencia y aplicación de que Dios es el Dios de la creación y de esta creación en orden? Es decir, ¿qué tiene que ver con nosotros el hecho de que Dios haya creado en orden su creación? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya Él ha ordenado bonito, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? A lo mejor ya solamente tendremos que disfrutar esta bonita creación en todos los ámbitos de la vida y ya contentarnos y ahí nomás dejar. Bueno, otra vez la pregunta: ¿qué tiene que ver con nosotros el hecho de que Dios haya puesto en nuestra administración esta creación en orden? Esa pregunta quisiéramos responder en esta mañana, y por supuesto que ustedes también a lo mejor ya están reflexionando y a dónde voy a ir con esta pregunta. Déjenme decir estas pequeñas frases que dijo este gran hombre político hace muchos años. No esperes lo que este país pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por este país. Una frase célebre de John F. Kennedy cuando entró y dio su primer discurso. No esperes lo que este país pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por este país. Pero también alguien dijo algo similar: no he venido para que este mundo haga algo por mí, sino para hacer algo por este mundo. Eso dijo Jesús. Porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Me recuerdo también a quizás hace unos 8 años, una autoridad del país de los Estados Unidos me pidió que alzase mi mano y que yo repita algunas palabras de promesa. Y aquella palabra de promesa fue de respetar al país cuando estaba viniendo a ser un ciudadano, parte del país de allá de los Estados Unidos. Esta persona me dijo: usted vino a este país y lo encontró así, ahora lo hará mejor de lo que es. Como que puso un montón de responsabilidad sobre mí. En otras palabras, no solamente tiene que gozarse del bonito derecho ahora de ser un ciudadano, pero también ahora usted hará de este país mejor de lo que lo encontró. Mire, puso esta cosa inmensa en mis espaldas, pero bueno, así es que tengo otro dicho. Dice así: no entre a la iglesia pensando qué es lo que esta comunidad pueda hacer por usted, sino pensando qué es lo que usted pueda hacer por ella. Y ese dicho es un dicho bastante muy célebre, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver ahí. Ok, muy bien. Introducción. En otras palabras, estas pequeñas frases encierran responsabilidad personal. No tanto responsabilidad de la otra persona para mí, sino responsabilidad de mí para esa otra persona. De eso se trata. Así es que orden siempre y siempre demandará de nosotros responsabilidad. Siempre, siempre. Dios es el Dios de la creación, y esta creación es una creación ordenada, la cual demanda de nosotros responsabilidad para una buena administración. El propósito final
de la razón de haber creado este mundo bajo un orden es el de preservar la vida, por el hecho de que el Señor Dios es un Dios de vida. La pareja original, Adán y Eva, fueron creados bajo un orden, el cual, de acuerdo al apóstol Pablo, es llamado el orden natural. Cualquier atentado contra este orden, como en el caso de un homicidio, y no solamente el caso de homicidio, sino aquellos casos que van contra la vida, es un atentado contra la vida y contra Dios mismo. Tanto Adán como Eva son miembros puestos bajo esta responsabilidad para proseguir con este orden de las cosas creadas. 1. Para proseguir a una madurez entre hombre y mujer. 2. Para continuar la relación de santidad, de pureza, de amor, de gracia con su Creador. 3. Y aquí viene algo muy difícil no de entenderlo, sino de tomarlo y defenderlo. Ahí está, creo que Sandrita puso esto. Cambiar los miembros varoniles del cuerpo de lo que es de uso natural y cambiar los miembros femeninos del cuerpo de lo que es de uso natural es ganarse el juicio de Dios ahora. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos. Esto es cambiar la gloria del hombre como de la mujer, las cuales Dios ordenó en cada uno de nosotros. Pablo entendió este principio y puso en sus propias palabras de la siguiente manera en 1 Corintios 12:18. Ahora bien, Dios ha colocado o ha ordenado cada uno de los miembros del cuerpo en su propio lugar, de tal manera que ellos en unidad operen perfectamente. Por lo tanto, la responsabilidad de su cuerpo es de cuidarlo, de protegerlo, de conservarlo. El mismo Pablo dice en la misma epístola 12:22 al 23, aún a los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos les vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. El Señor Dios es un Dios de orden, y este orden es para que los miembros de nuestro cuerpo, trabajando juntos, preserven la vida. Pero esta preservación demanda de nosotros mucho cuidado diligente y muy responsable. Uno no espera que otro cuide del cuerpo de uno, ¿no es cierto? Uno es responsable del cuidado personal. El cuidado personal o negligencia siempre afectará a los otros. Siempre, siempre, siempre. Siempre y siempre y siempre. Una persona que no cuida la limpieza, por ejemplo, de sus oídos, va a sufrir sordera. Inmediatamente su esposa le va a decir, tenemos problemas en nuestra comunicación. Un esposo que siempre no tiene cuidado aún de sus uñas, su esposa le va a decir, tú no tienes este privilegio de raspar mi espalda, porque ese raspar de la espalda con las uñas, que son miembros tan insignificantes, entre comillas, hace crecer la relación, hace crecer la intimidad. Uñas, parece una exageración, pero la simpleza de la vida se basa en estas cositas.
bien pequeñitas, pero que hay que vestirlos con más decoro. Esto nos lleva al principio de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice, él mismo ha constituido a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. La pregunta, ¿por qué Jesús constituyó a estas personas? ¿Por qué estas personas en esta iglesia? Primer diácono, segundo diácono, primer anciano, copastor o pastor. La razón es para que esta comunidad de miembros pueda crecer vitalmente y madurar. En las palabras del mismo apóstol, la razón de este orden es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y lo bello de este orden es que las destrezas, los talentos, los conocimientos, las profesiones nos capacitan para no esperar lo que los otros puedan hacer por mí, sino para ver qué es lo que yo puedo hacer por los otros mediante el don que se me ha dado, la profesión que tiene, el talento que posee, el conocimiento con el cual usted se goza haciendo las cosas. Esto puede significar que uno es creado siendo una pieza muy indispensable en un rompecabezas. Es tan crítico esto que si esta pieza del rompecabezas no es puesta, todo el cuadro es afectado, se ve incompleto, se ve mal. Uno se dice, ¿y dónde está? ¿Por qué no pusieron esa pieza allí? Hace algunos años, mi esposa tuvo el chance de decir a la asamblea del Seminario Bíblico Evangélico de Cuenca, Zembec, la siguiente analogía. En la sala de recepción, dijo ella, no vamos a poner un y tal piso de los que están allá. ¿Por qué? Porque no hay dinero y esta pieza cuesta $2.50. Así es que cuando llegan las personas ven, algo está feo aquí. Y esa pieza faltaba, la pieza del rompecabezas. Con esta nosotros o ella ilustró. Una pieza hace que todo el cuarto esté interminado. No se ha terminado, algo indispensable falta. Una cosa pequeñísima que cuesta $2.50, que haga ver el cuarto bello, no bello, incompleto, inconcluso, y levanta muchas preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se puso esa una pieza? Así es que vivimos en el mundo de Dios. La iglesia vive en el mundo de Dios. La iglesia debe dejar de preguntarse qué es lo que este mundo puede hacer por mí, y más bien qué es lo que esta iglesia puede hacer por este mundo. La iglesia tiene una palabra de esperanza para la sociedad. Alguien dijo que Dios nos ha puesto en un círculo de influencia por medio del cual uno puede servir a otros y así encontrar el propósito por el cual uno ha sido creado. La razón de su vida, de nuestra vida, es de carácter centrífuga. ¿Qué es esto? Centrífugo, el principio de esto que se llama centrífugo o centrífuga, se lo puede observar cuando usted tira una piedra en una laguna y usted forma unas ondas, y estas ondas tienden a salir de donde la piedra cayó, y así se expanden y se expanden y se expanden. Así es nuestra vida. Somos como una piedra tirada en el agua, y estas ondas se expandirán, afectando, influenciando al mundo que nos
que está a nuestro alrededor. La iglesia vive en el mundo de Dios y como tal, ella tiene un inmenso círculo de influencia en este mundo. De allí que la iglesia no restringe su influencia solo a las personas dentro de ella. Ella no restringe los dones, los talentos, las profesiones, las destrezas que su gente puedan tener. Los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ponen sus capacidades al servicio de la sociedad y lo hacen en nombre de Dios. Y al hacer en nombre de Dios, lo que usted y yo hacemos por la sociedad deja de llamarse un trabajo más y adquiere el nombre de ministerio. Por lo tanto, ministerio no está restringido solo a los pastores, solo a los maestros, a los evangelistas, a los consejeros. Ni tampoco se puede categorizar solo al trabajo del consejero, del evangelista. No. Restringir ministerio solo a los ministros equivaldría a cortar las manos del Señor y lo que Él desea hacer en el mundo por medio nuestro. Pero también este orden que el Señor Dios ha creado demanda de nosotros mucha capacitación, mucho entendimiento, mucha sabiduría. Ahora bien, para que los miembros del cuerpo funcionen bien, estos deberán ser cuidados muy responsablemente. Eso es lógico. Solo así ellos madurarán y crecerán y estarán sometidos a funciones más grandes. Uno no puede funcionar perfectamente teniendo un miembro del cuerpo imperfecto. Uno no puede someterse a algo que uno no está preparado y entrenado. Dios no solamente ha colocado los miembros del cuerpo en orden para un buen funcionamiento, sino también los ha capacitado y continúa capacitando a dichos miembros para trabajos más grandes. Esto es lógico. La razón de que Dios ha constituido a unos maestros, pastores, evangelistas, consejeros, y por qué no decir otras personas como aquellos doctores, psicólogos, albañiles, carpinteros, ingenieros, arquitectos, un montón de personas que el Señor Dios los ha constituido con el fin de perfeccionar a todos aquellos que vendrán después de nosotros para la buena obra del ministerio, de tal manera que yo, como un carpintero que no lo soy, pero que me gusta por hobby, me meto a mi taller y si quiero hacer esto de aquí, opta y cambia el nombre de ser solamente una obra más y viene a ser para que alguien pueda entrar al seminario, estudiar por algunos años y entonces pueda entrar y estar aquí, haciendo uso de este púlpito. Eso es ministerio. Ministerio demanda también capacitación. El orden que el Señor Dios ha puesto demanda el desarrollo de nuestra intelectualidad, de nuestra habilidad en nuestras manos, en nuestra fuerza. Demanda de un sometimiento y de una fidelidad, de obediencia a los principios, de cómo se debe hacer un puente. En fin, orden es una estructura que promueve firmeza, estabilidad, crecimiento, madurez. Orden en el sentido estricto de la palabra bíblica jamás adquiere un ambiente jerárquico. Jamás adquiere
un ambiente jerárquico. Lamentablemente, la entrada del pecado hizo del orden establecido un orden y una jerarquía. Sin embargo, en el principio no fue así. La iglesia conserva un orden. Este orden viene en forma de estructura. Esta estructura se lo ha denominado como comité ministerial, cuerpo directivo o directiva, etcétera, etcétera. Hay algunos nombres. Pero recordemos, querida iglesia, el principio del orden nuevamente. Orden es establecido para crecer y madurar en las diferentes áreas de la vida. Orden jamás deberá adquirir un ambiente jerárquico, de dominio, peor de manipulación. No. Orden incluye capacitación justamente para vivir más ordenadamente. Dios es un Dios de orden y vivir bajo este principio es vivir bajo su santidad, bajo su debida administración. Y en esta mañana justamente eso es lo que íbamos a hacer. Ahora, no lo vamos a hacer en esta mañana, pero el orden del principio todavía está en pie. El orden de que la iglesia, para que opere ordenadamente, iba a hacer ese trabajo de seleccionar a aquellas personas con el propósito de hacer y cumplir este orden de perfeccionar a los santos. Así es que en esta mañana yo les agradezco porque a lo mejor esta reflexión nos llevará a casa pensando, muy bien, yo voy a casa y regreso, a lo mejor la iglesia me pida que haga algo por ella. Y yo no voy a esperar que es lo que ella pueda hacer algo por mí, sino lo que yo pueda hacer algo por ella. Quiero que oremos en esta mañana justamente por ese propósito. Oremos todos. Amantísimo Padre Celestial,